El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun ese poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer nos estaba hablando el Señor de una parábola, la parábola del sembrador, y esa parábola nos muestra claramente el don de Dios, un don que se derrama en todos de manera igual. Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero la respuesta de cada uno de nosotros es diferente. Los 4 terrenos que veíamos ayer nos mostraban claramente cómo hubo uno que se quedó endurecido y allí llegó el demonio y se robó la semilla. Un segundo que tenía piedras y es un terreno inconstante que se emociona por momentos, pero después, por la incapacidad de una fe madura para darse cuenta que en las tribulaciones y en las pruebas está la gracia de Dios, termina pereciendo. Sale el sol y seca esa semilla. Un tercer terreno que es la semilla que, aunque alcanza a brotar, intenta crecer apegada a los abrojos, los bienes, las preocupaciones y las riquezas de este mundo. Y tarde que temprano, esa semilla de la palabra del Señor, de la gracia del Señor, se termina secando. Pero un cuarto terreno, que es el terreno determinado radicalmente por el Señor. Lo quiere buscar a Él, quiere a Dios, está dispuesto a acoger la verdad como venga, está dispuesto a pagar el precio que sea, si le toca entregar su propia vida por amar al Señor y por estar en la alegría del Señor, lo hace. Ese terreno produce 30, 60 y hasta el 100 por uno. Hoy el Señor está diciendo que no se enciende una lámpara para esconderla. Él es la lámpara del Padre. Cristo es la semilla del Padre. Cristo es la luz que vino a este mundo y ha sido puesta en el monte más alto para que todos la vean y para que con esa luz también se den cuenta y nos demos cuenta cómo estamos, que brille, porque cuando la luz del Señor brilla y la dejamos brillar, nos damos cuenta de nuestra oscuridad, de nuestra miseria, de todo lo que tenemos que cambiar, de lo que está bien, de lo que está mal. Esa luz nos ayuda a purificar todo lo que no está mal, todo lo que está mal, lo que está oscuro,
y también enciende mucho más, a un nivel de deseo más grande, lo que está bien. Y por eso hoy el Señor en el Evangelio, esta traducción me impresiona mucho porque trae algo inconsistente. Este es del leccionario español. Dice que la medida que utilicen para tratar a los demás, mientras la traducción correcta no dice así. Dice que la medida que ustedes utilicen, lo dice San Marcos, atended bien, con la medida con que midáis, se os medirá aún con creces. Es la medida para escuchar al Señor, no la medida para tratar al prójimo. Aquí es en relación con la acogida de la semilla. Aquí es en relación con la acogida de la luz. Aquí es en relación con la acogida de la verdad. Hay un problema, lo denunció Benedicto XVI, y es que en el tema de las traducciones muchos manipulan. Yo por eso vine y abrí la Biblia de Jerusalén, porque hay traducciones que se aprovechan de la mala formación de la gente para manipular las cosas. Hoy San Marcos nos está diciendo es en relación con la acogida de la palabra de Dios. Miren cómo escucha. Porque si acogemos a Cristo, como lo dice hoy la carta a los Hebreos, si mantenemos firme nuestra fe en Él, firme nuestra esperanza en Cristo, no nos va a defraudar, nos va a ir bien. Por eso dice el Salmo hoy, que del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, para mostrarnos que mientras sigamos al Señor, lo acojamos a Él, lo busquemos a Él, estemos buscando estar en comunión con el Señor, nos va a ir muy bien. Nadie se va a equivocar. Miren cómo oyen, miren cómo acogen, miren cómo escuchan, porque con esa medida que ustedes acojan y escuchan, se os medirá. Y al que tiene una medida bastante grande para acoger al Señor, pues así de bastante grande recibirá la gracia de Dios. Por eso todos los santos no tienen la misma intensidad de gloria. Aunque todos acogieron al Señor, todos no fueron con la misma generosidad para acogerlo. Hay santos como un San Pablo, fue generoso para acoger la palabra del Señor, para oír, para escuchar y para obedecerle a esta palabra. Otros fueron un poco más reservados para obedecer. Y hubo otros, como lo vimos ayer en las clases de terrenos, que prefieren obedecerle más a los deseos de su carne, de la concupiscencia, porque nunca estuvieron dispuestos a desprenderse de los bienes de este mundo. Eso es como el que prefiere a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su amiga, a su papá o a su mamá antes que a Cristo. Ese tarde que temprano va a terminar traicionando al Señor. El que prefiere una amistad, por muy buena que sea, así sea espiritual, más que al Señor, tarde que temprano lo va a terminar traicionando. Miren lo que le pasó a Pedro. Pedro, ¿por qué negó al Señor? Porque sabía que profesar a Cristo en esos momentos significaba quedarse solo, y a él le daba miedo quedarse solo, que lo despreciaran, que lo rechazaran. El que le tiene miedo al abandono, al rechazo, al desprecio, a que lo dejen solo por seguir a Cristo, ya sabe cómo va. Esa medida que utiliza para entregarse al Señor, esa medida ya le dice cómo va a terminar después. Puede terminar sin Cristo. Uno en este mundo, y más en un tiempo como en el que vivimos, debe tener la libertad maravillosa que nos dio el Señor para elegir al Señor. Y si por eso me quedo solo, por eso me lo quitan todo, por eso me desprecian, por eso me humillan, pues debo ponerme feliz. Como son de buenas las humillaciones cuando son por Cristo. Los desprecios cuando son por el Señor. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Cuando
nos calumnian, nos critican, se burlan de nosotros, nos llaman fanáticos, exageran. Por seguir al Señor, dice el apóstol San Pedro en su primera carta en el capítulo 3, que eso es lo mejor que nos puede pasar. Otra cosa es que se burlen, nos critiquen porque nosotros tenemos una doble vida. A eso ya es diferente. Porque uno es un cobarde respecto al Señor. Porque uno es un miedoso respecto al Señor. Porque uno es apegado al mundo, apegado a las cosas de esta tierra. No, ya eso sí, eso ya no tiene méritos para el cielo. Eso ya no tiene méritos para el cielo. ¿Quién subirá al monte del Señor?, se pregunta el salmista asombrado. ¿Quién estará en su recinto sacro? ¿Por qué es tan grande? Es un privilegio tan extraordinario poder estar en el monte del Señor, estar con el Señor, que el salmista se pregunta: ¿y quién puede? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Generalmente nosotros nos llenamos mucho de apego a los ídolos. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el primer mandamiento que uno puede hacer de un ídolo cualquier cosa. Desde un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un sacerdote, un obispo, un papa, un cardenal, de cualquiera puede hacer un ídolo. Cuando uno ama estas personas más que a Dios y si uno se vuelve dependiente emocionalmente de estas personas más que a Dios, uno está cayendo en idolatría. No puede ser así. Cuando uno ama más su propia vida, más que al Señor, está cayendo en idolatría. Por eso dice el Señor que quien guarda su vida, la perderá. Y quien pierde su vida por mí, la encontrará. El diablo se aprovecha de nosotros y nos somete, lo mismo el pecado. Nos somete y nos esclaviza y se aprovecha de nosotros porque nos falta determinación por el Señor. El mundo se aprovecha de nosotros y nos esclaviza porque nos falta determinación por el Señor. Jesús lo decía: quien ama a su padre, a su madre, a su hermano o a su hermana, a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Abraham lo demostró. Abraham, entrégame a tu hijo, al que más amas. Y de una salió corriendo Abraham para el monte a ofrecerlo. Amó más a Dios que a su propio hijo. Su propia esposa lo tentaba a dudar de Dios y la reprendió. Así ella se molestara y se incomodara. Porque primero está Dios. ¿Quién puede estar en el recinto del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición de Dios y hará justicia el Dios de Salvador, el Dios Salvador. El Señor está a la expectativa para derramar su presencia, su amor, su gracia en aquellos corazones que lo estén buscando recta y sinceramente. Hoy hay gente que no está buscando al Señor con sinceridad, porque no lo prefiere a Él más que a todas las cosas. Y ese tipo de personas sufren mucho y hacen sufrir. Son esclavas, no son libres. Tenemos que buscar al Señor más que a cualquier otra cosa, porque el Señor es la tierra y cuánto la llena. Y por eso hoy la carta a los Hebreos nos dice que en virtud de lo que Jesús hizo, tenemos la plena seguridad de que ese es el camino correcto. Cristo prefirió a la edad de 12 años más a Dios Padre que a su propia madre, la Virgen María. Prefirió más a Dios Padre que a su propio Padre
que a San José. Se les perdió, 3 días lo buscaron. Y su madre lo reprende y le dice: ¿por qué nos hiciste estas cosas? Estábamos preocupados, ¿para qué me buscaban? Yo debo estar en las cosas de mi Padre. Un cristiano de verdad, un católico de verdad, es determinado por el Señor. A mí me asombra mucho ver hoy cómo hay obispos llenos de cobardía. Por ser cobardes no predican la verdad, no anuncian la verdad, porque les tienen miedo a que los persigan, los encarcelen. Miren en Colombia, un Estado tan corrupto, o no tanto el Estado, sino nuestro mandatario. ¿Y dónde están los profetas? ¿Dónde están los sucesores de los apóstoles que deben predicar la verdad? En San Salvador hubo un obispo extraordinario, San Arnulfo Romero. Los mandatarios estaban corrompidos y no se calló, comenzó a hablar la verdad y a denunciar. Y los obispos mismos quisieron callarlo, sus mismos hermanos obispos, y no se detuvo. De hecho, San Juan Pablo II en algún momento sintió que lo incomprendió, porque lo acusaron en la Santa Sede de ser de teología marxista, por hablar de la verdad. Y hoy es santo, es mártir. Murió celebrando la Eucaristía. Tenía el cáliz levantado cuando lo dispararon. Dios le dio ese honor de morir por la verdad, por la sangre de Cristo. Si tuviéramos obispos valientes, pero son muy pocos. Hay mucha cobardía, mucho miedo, y la cobardía se vuelve en un ídolo. El miedo se convierte en un ídolo cuando no estamos determinados por el cielo. Cuando uno está pegado a las cosas de esta tierra, tiene que cuidar los bienes que tiene en esta tierra. Hay sacerdotes allí, así, llenos de miedo, llenos de cobardía, y las almas perdiéndose. Las personas siendo manipuladas con mentiras, con errores. Mientras muchos de nosotros los sacerdotes callamos la verdad que es Cristo. Dejamos de anunciar a Cristo, que es el que nos da la libertad. Es que nadie más nos va a resucitar a nosotros que Jesús. A nosotros no nos va a resucitar un obispo, 10 obispos o 20 obispos, no nos van a resucitar ni 100 ni 200 sacerdotes, ni 1000 o 2000 religiosas o religiosos, ni predicadores. A nosotros nos va a resucitar el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y por eso todos debemos poner nuestra mirada en el Señor. Él es nuestra esperanza. Porque no hay a nadie más lo constituyó el Padre, Señor y Mesías que a Cristo. Y por eso a nosotros no nos debe dar miedo coger el Evangelio, creerlo y obedecer el Evangelio. Porque el cobarde tiene una sola alternativa: volverse un esclavo del mundo y del demonio. Un completo esclavo. Ver cómo los cristianos de los primeros siglos no les importaba que el emperador los persiguiera, les confiscara los bienes, los metiera a la cárcel, los torturara. Los concilios de los primeros siglos eran testigos de ver cómo llegaban tantos cristianos con el pie mocho, sin los 2 pies, sin las manos, porque los torturaban y hasta quedaban vivos y sufrían a las torturas por ser cristianos. ¿Ustedes creen que en Colombia hay muchos católicos de verdad? Hay muchos católicos de mentiras, llenos de miedo. ¿Cómo es posible que en un país que supuestamente se declara católico, el aborto esté despenalizado hasta el 6º mes? La eutanasia se aplica en todas las clínicas. ¿Cómo es posible eso? Hasta católicos pidiendo la eutanasia. No, es que el médico nos dijo
que para que no sufriera tanto mejor le fuéramos quitando unos medicamentos y él le ponía otro medicamento que ni se iba a dar cuenta, se iba a ir quedando dormidito, dormidita. Eso es pura eutanasia. Porque todo enfermo tiene derecho a todo cuidado paliativo hasta el fin, hasta que tenga una muerte natural, no provocada por la falta de medicamentos, por la falta de asistencia médica, por la falta de todo cuidado paliativo. ¿Qué están haciendo las clínicas hoy? No están dispuestos muchos a brindar los cuidados paliativos que tienen las personas. ¿Y cuántas personas graves? Ya son protocolos hoy en el Ministerio de Salud. Si una persona tiene un cáncer muy prolongado, allá la dejan tirada en una silla y no la atienden hasta no sé cuántas horas, porque esos son los protocolos para que se muera. Eso es pura eutanasia. Y un país que supuestamente es católico se está tragando todas estas cosas. ¿Cuántos médicos, por miedo a perder su empleo, se quedan calladitos? Es triste ver el silencio hoy de los pastores en Colombia frente a esta cultura de la muerte que avanza. Miren cómo está el país, desangrándose. Eso sí, nunca se había hablado tanto de paz. Nunca se habían entablado tantos diálogos de paz. Nunca había habido tantas reuniones para lograr la paz como las ha habido ahora. ¿Y cómo está el país? ¿Saben por qué? Porque no estamos buscando al Señor. Porque en Colombia los católicos hace tiempo ya apostataron de la fe en la Eucaristía. Porque no hay católicos que amen la Eucaristía, que crean verdaderamente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía como Señor, como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador. ¿Ustedes creen que cuántos sacerdotes hoy creen verdaderamente en la presencia real de Dios en la Eucaristía? Basta ver cómo tratan a Jesús en las celebraciones. Eso es suficiente para saber cómo está la fe de un sacerdote por la Eucaristía. Basta ver cómo nosotros los sacerdotes nos relacionamos con el mundo para saber cuánto amamos al Señor y cuánto amamos al mundo. Basta ver en los lenguajes y predicaciones de los ministros hoy cómo se habla del prójimo, del prójimo, y del prójimo, y del prójimo, y del bien del prójimo, y hay que el amor al prójimo, el amor por todo, y el amor a Cristo, y la fidelidad a Cristo, y la lealtad con Cristo. No, eso si caes en impurezas no importa, con tal de que trates bien al prójimo. Es que es más importante tratar bien al prójimo que cuidar tu propio cuerpo. Cuando el que no cuida su propio cuerpo tampoco va a cuidar el del prójimo. Una persona que vive en la lujuria se está asesinando a sí misma, a sí mismo. ¿Y ustedes creen que el trato que le da al prójimo es el correcto? No. Una persona que vive llena de pensamientos impuras, imaginaciones impuras, ya sabe qué valor le está dando al prójimo. Se convierte en un objeto de puro placer. No vale el prójimo por lo que es un hijo, una hija de Dios, sino porque es un material de placer. A eso nos está llevando todo esto. Y por eso cada vez hay menos ministros que denuncian el pecado. Y solo hablan de amor, 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 amor. Y no hay denuncia de pecado. Santa Catalina de Siena decía, basta de callar, porque por callar se está pudriendo el mundo. Pero la cobardía hace eso. Cuando no hay una determinación por Cristo, cuando no se está enamorado del Señor, cuando no se vive para el Señor, cuando la prioridad no es el Señor, cuando nuestra vida no está determinada por el Señor, cuando no estamos dispuestos a hacer lo que Él hizo por nosotros. Cristo, por salvarnos,
Se aguantó todo lo que se aguantó. Desprecios, maltratos, humillaciones, una condena injusta, un juicio injusto. Por amor a ti y a mí se aguantó todo eso. Y nunca se dio. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo por Él? Miren, es triste ver hoy cómo dentro de la misma vida consagrada la prioridad no es la Eucaristía. Hay religiosas y religiosos para quienes la prioridad no es la Eucaristía. Pero un día nos paramos allá públicamente a decir que nos queríamos configurar plenamente con Cristo y que lo dejábamos todo para Él. Una mentira, una hipocresía. ¿Por qué? Por un rito ceremonial, para que todos escucharan. Uno tiene que ser y parecer. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, dijo que había una hemorragia muy grande en la vida consagrada. Porque es verdad, hay religiosos y religiosas para quienes la primacía no es el Señor. Jesús no es el afán de su corazón. Jesús no es la prioridad de su vida. Hay católicos para los cuales Jesús no es la seguridad de su vida, como lo dice hoy la carta a los Hebreos, la esperanza de su vida. Miren bien cómo oyen, miren bien cómo escuchan, porque con la misma medida que ustedes utilicen para acoger al Señor, esa misma medida se utilizará para ustedes. Y será la medida en el juicio. ¿Verdaderamente estamos buscando al Señor? ¿Lo queremos amar o es pura palabrería? ¿Cuántos matrimonios hoy verdaderamente están buscando al Señor y quieren amarlo de verdad? ¿Quieren vivir para Él? ¿Cuántos? Para eso es el matrimonio, para amar más al Señor, para enamorarse más del Señor, para buscarlo más a Él, para hacer más de Él. ¿Y en qué se han convertido muchos matrimonios hoy? En una comunión de búsqueda de sí mismos y no del Señor. En virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Entremos, no nos quedemos por fuera. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque del Señor es la tierra y cuanto la llena. Él es el dueño de todo. Y no nos va a hacer falta nada con Él, nada. Él es el dueño de todo. A veces nos da miedo porque creemos que nos vamos a quedar sin nada, todo lo contrario. Él es el más rico de todos y todo lo tiene para nosotros. Por eso a nosotros puede dar miedo. A los cristianos no les daba miedo, los primeros cristianos, que les confiscaran los bienes, porque sabían que Dios les tenía prometido una riqueza más grande. Que nos quiten todo por el Señor, eso es una gracia, un regalo. Pidámosle a la Virgen que ella nos ayude a ser arriesgados por Cristo. San Pablo decía que por Él deseaba perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Que nosotros también deseemos perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Y si por buscar al Señor nos van a perseguir, nos van a maltratar, nos van a insultar, se van a burlar de nosotros, eso es un regalo, un honor para ser libres de verdad. Y si nos van a matar, mucho mejor. Eso sería un premio. Poder dar la vida por el Señor sería la lotería más grande de toda la existencia. Que la Virgen nos ayude a ser determinados por el Señor y a no ser hipócritas. Es mejor ser frío
que ser tibio. Dios prefiere gente fría que no aparente ser lo que no es. Yo me acuerdo cuando empecé mi vida religiosa, me decían, si no va a ser un verdadero religioso, mejor sálgase. Y tuve sacerdotes extraordinarios que me lo decían. Si no va a ser un religioso fiel, sálgase mejor. Es mejor, mijito, que esté afuera a que esté haciendo daño viviendo una vida hipócrita. Adentro. Tibios, el Señor los quiere vomitar de su boca. Lo hacen sufrir demasiado. La tibieza hace sufrir al Señor. Mejor estar fríos o calientes, uno de los dos. Pero tibios fue el demonio con el que Cristo nunca pudo. El demonio de la hipocresía. Y ese no lo podemos admitir. El Papa Francisco decía frente a los religiosos que no podían vivir una castidad exquisita, o los sacerdotes que no podían vivir un celibato exquisito, les ha dicho, mejor sálganse. Mejor sálganse. Hacen menos daño afuera. Es verdad. O fríos o calientes, así nos la puso el Señor. Y maravilloso que el Señor sea así de claro con nosotros. O somos o no somos. Pero el miedo no nos podemos dejar llevar, porque el que se deja llevar del miedo es un tibio, un cobarde.